Diana, Ile, Mónica, que no está en Milán además y no se sentía bien, y yo de la Comisión de Perspectiva de Género. Hoy queríamos saber, esta semana en particular, por la Semana contra la Trata, participar de esta manera, y a su vez hicimos una nota que sale en el boletín sobre Raquel Lieberman, la que logró la primera ley con mucha lucha. Y bueno, acá estamos tratando de participar desde nosotros en un organismo transversal que es nacional y popular, laico, y es una organización que, bueno, así nos manejamos. Es una organización sin fines de lucro, y tenemos toda una organización con distintas comisiones de cultura, de la parte jurídica, de la parte de actividad política, y tenemos acuerdos de todo tipo. Como Comisión de Mujeres pertenecemos al Parlamento de Mujeres a través de una organización que es Colectividades por los Derechos Humanos, pertenecemos al jurado de Lola Mora, y bueno, y cada una de nosotros a su vez pertenece a alguna organización, a veces no todas, que hace que en realidad lo que generamos en general es bastante difundido. Somos una organización nacional, todavía con poca actividad fuera de Buenos Aires. Nuestro objetivo y el siguiente año va a ser sin duda generar actividad desde las provincias hacia acá, no desde acá hacia las provincias. Por ahora participan compañeras que no son de capital, por suerte, pero no es lo mismo. Queremos que podamos activar al revés y colaborar en lo que haga falta. Tenemos una actividad cada 15 días y nos reunimos como comisión, que somos un montón, cada semana, los miércoles, por si te interesa venir a la comisión. Es el llamamiento argentino judío, donde la única condición que hay es que quiera ser del llamamiento argentino judío. No hay ninguna cosa que hagamos que no sea inclusiva, y se puede participar de la manera que quieras y de la forma que quieras. Eso por un lado. Por el otro, bienvenida, realmente te agradecemos un montón. Sé que sabes mucho de esto, y cada una de nosotros sabe un poco más después de vos seguramente. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es presentarte, si les parece bien. Y Diana, ¿la presento? Sí, yo me muteo ya. Dale. A ver. Es una militante feminista, activista de desobediencia y felicidad y de la campaña gráfica de grabados, del Viva Nos Queremos, y miembro de la CATW, que es la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas, y también es parte de la red abolicionista Susie Becker. Es coorganizadora de la semana Se Trata de No Más Trata, que es esta semana, y es politóloga. Así que tenemos una persona que sabe de lo que habla, evidentemente, y nos alegra mucho tenerte acá y que hayas aceptado nuestra invitación. Así que bueno, avanti, es tu palabra y ya está. Bueno, muchas gracias, Hanna. En realidad, gracias a vos. En realidad yo no estoy acostumbrada a dar charlas, esta es una idea de Diana. Recién este año también otra compañera de la CATW me dijo, por favor, da una charla en unas jornadas, y estas imágenes que van a ver yo las seleccioné para esa charla. Digamos, como trayectoria, siempre hemos hecho activismo en la calle de forma anónima, pero han dado tantas vueltas esas imágenes, hemos acompañado tantas campañas en la calle, que para mí, que para nuestro orgullo, descubrimos que una eminente teórica, periodista sueca que trabaja en España, hasta ella lo había usado como portada de libro. Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Es una frase que surge de los encuentros nacionales de mujeres, de los talleres sobre prostitución y trata, que en realidad, digamos, yo surjo de ahí, más allá de que sea politóloga, todo esto que he aprendido lo he aprendido de mis compañeras, militantes abolicionistas, entre ellas Sara Torres, que ya era de la CATW. ¿Por dónde empezar?
¿qué es el abolicionismo? Yo empezaría. No sé si quieren, si alguna tiene una idea o si quiere decir qué es lo que entiende por abolicionismo. Hacelo como vos quieras. Bueno, el abolicionismo es útil pensarlo de esta manera. El abolicionismo es la postura que toman los estados frente al tema de la prostitución. El abolicionismo es qué política pública toman los diferentes estados. Hasta 1936, en Argentina los prostíbulos eran legales. Ustedes lo saben, justamente por Raquel Lieberman, que es la persona que lucha, desbarata la Swiss Migdal. A todo esto les recomiendo un documental hermoso que se llama Impuros, no sé si lo vieron, si conocían de él. Impuros está basado en las cartas de archivo de Raquel Lieberman y está narrado por Sonia Sánchez, una sobreviviente de prostitución que para nosotras también es una referente. Hasta entonces casi todos los países tenían, digamos, el sistema de reglamentación de la prostitución, que era algo que Napoleón se había encargado con sus batallas y sus, digamos, a medida que iba conquistando países, se iba reglamentando el sistema de la prostitución justamente para que pudiera satisfacer a las necesidades, entre comillas, de sus soldados, ¿no? Y el desplazamiento de soldados, y bueno. Ese fue el sistema de reglamentación de la prostitución que se extendió a casi toda Europa y a casi todos los países después. Y el abolicionismo surge, ¿qué significa que está reglamentado? Digamos, reglamentar la prostitución también evidentemente había sido muchísimo más antiguo, digamos, la Iglesia Católica había reglamentado la prostitución. Había encerrado a las mujeres en especies de conventos, pero que eran como enormes prostíbulos, las había obligado a vestirse de determinada manera, no podían salir y tampoco podían circular por la ciudad, ¿no? Digamos, siempre la prostitución es una, digamos, considerada como una institución patriarcal de control de nuestra sexualidad y nuestros cuerpos y nuestra reproducción. Pero bueno, en el siglo XIX lo que era más común era que todos los países la tuvieran reglamentada con un, digamos, con un trasfondo entre moralista e higienista, donde el Estado se arrogaba el derecho de intervenir en los cuerpos de las mujeres para controlarlos, para hacerle estudios médicos compulsivos, para tenerlas en un registro, para cobrarles impuestos. Y, digamos, Argentina más tempranamente, pero a partir de 1949, con la firma de un convenio que se llama, acá, perdón, ya que tengo una diapo la uso. Entonces, el reglamentarismo, que es hasta, digamos, en Argentina hasta 1936, sí que era el sistema, digamos, más común, más adoptado. El prohibicionismo, que ahí sí, con una base moral, perseguía tanto a las mujeres en prostitución como a los proxenetas. El reglamentarismo, donde los prostíbulos están reglamentados, y el abolicionismo, que, digamos, es un sistema basado en una perspectiva de derechos humanos que adoptan los estados que firman un convenio en 1949 que se comprometen a una serie de cuestiones. En su preámbulo, este convenio lo que dice es que la prostitución no es digna de la condición humana. Entonces, los estados firmantes se comprometen a tomar todas las medidas para prevenir la prostitución y para que las personas que estén en prostitución puedan salir, perseguir a los proxenetas, perseguir a los tratantes, y tienen absolutamente prohibido cobrar impuestos, registrar, perseguir a las personas en prostitución. Estos tres sistemas. Entonces, son tres sistemas sociojurídicos. Esto independientemente de lo que después cada una escuche de las discusiones en el movimiento de mujeres, o estos son sistemas jurídicos, tenemos el respaldo de nuestras leyes, de nuestros tratados internacionales. Y es el mejor sistema que se conoce con respecto a la prostitución. Dentro del abolicionismo hay países que se han radicalizado aún más, no casualmente aquellos que son más feministas: Suecia, Holanda, Francia, Canadá, Islandia, hace poco Irlanda, que han ido un poco más allá en esta lógica abolicionista y han optado por penalizar a los varones que pagan por prostituir, además de perseguir a proxenetas y tratantes. Este es el convenio que les decía, 2 de diciembre de 1949.
que es el Día Internacional también por la abolición de la prostitución. A todo esto, la abolición de la prostitución, retomando lo que venía diciendo antes, es un movimiento que también está ligado a la abolición de la esclavitud, ¿no? Las mujeres que se organizan en Estados Unidos para, y también mujeres negras, para la abolición de la de la esclavitud, y luego también vinculado a movimientos de mujeres, bueno, también por supuesto vinculado al anarquismo, a las mujeres libertarias, y vinculado a la lucha de las sufragistas en Inglaterra, que justamente en Inglaterra, revolución industrial mediante y todos los excesos que eso produjo, especialmente en mujeres, niñas y niños, era terrible, ¿no? Lo que hacía el sistema de reglamentación en Inglaterra. Bueno, a partir de 1949 los estados, casi la mayoría de los estados son abolicionistas. Esta es otra falacia que como que se quiere, digo, no, porque Argentina tiene que reglamentar, digamos, yo diría que casi un 80, no encontré el mapa porque no tuve tiempo, pero casi un 80 o 75% de los países hoy como sistema jurídico tienen el abolicionismo. Luego, el prohibicionismo, que es Estados Unidos y Rusia, no muy adeptos a la firma de tratados internacionales de derechos humanos, y muy pocos reglamentan. El país por antonomasia es Holanda, luego Alemania, en Latinoamérica Ecuador, Uruguay, y bueno, países del sudeste asiático, ¿no? Pero países del sudeste asiático, lamentablemente, porque hubo recomendaciones, por ejemplo, de la OIT, que más interesados y más en alianza con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional de que esos países pagaran sus deudas, recomendaron que el trabajo sexual pasara a ser una actividad económica reconocida, ¿no? Justamente por todos los beneficios que eso trae a un Estado. A partir de la década de los 90, con la globalización, digamos, esta transformación del capitalismo global, hubo una segunda oleada de neorreglamentarismo que justamente, digamos, fue encabezada por Holanda. Y lo que hacía Holanda también con agencias gubernamentales era promover el estudio de el HIV-Sida, y para eso promovía y sigue promoviendo aquellas organizaciones que se reconocen como trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, como política de Estado, Holanda en el mundo empezó a tomar iniciativas para el modelo de salud entre pares, entre trabajadoras sexuales. Pero hubo efectivamente, acá no puedo leerlo porque los veo ustedes, parte del Estado holandés, no solamente de esta ONG. Bueno, el abolicionismo en Argentina, o movimientos de mujeres, por eso, y luego, bueno, sí, no casualmente, nosotros tenemos la primera ley en el continente latinoamericano, el 23 de septiembre de 1913, la ley Palacios, contra la explotación de la prostitución infantil, y contra la trata de mujeres también. Esto es una obra de arte que no se las voy a, no me voy a detener ahí. Bueno, lo que estábamos hablando de Mirta Shalom, el libro de Mirta Shalom. Eso, digamos, eso es el abolicionismo. Yo formo parte, y esta semana, esta actividad también tiene que ver con tomar parte. En la semana se trata de No Más Trata, porque lo que necesitamos es realmente, y por eso festejo que ustedes sean un movimiento político de mujeres involucradas, activas, con todas las redes que ustedes puedan entender, es involucrar a toda la sociedad. Y como son temas tan terribles, que normalmente si uno habla de los casos, la gente como que se paraliza y dice yo no tengo nada que ver, o yo no puedo hacer nada. Entonces lo que buscamos con la semana Se Trata de No Más Trata es, digamos, animar a que más gente participe, se involucre, se informe, que más personas podamos salir a hablar, nos animemos a hablar, nos informemos, podamos debatir, argumentar, y principalmente a través de lenguajes artísticos en lo posible, porque esa mediatización hace, digamos, un proceso más que tal vez haga
que la gente reflexione desde otro punto de vista, ¿no? Para mí hay 3 estrategias, digamos, para entender la prostitución como parte de un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprime a todos, como sociedad, como humanidad, no solamente a las mujeres, porque a las mujeres como cuerpos como objetos de compra, porque afecta al ideario de sexualidad que tenemos todos, el que exista la prostitución, porque legitima que los varones puedan pagar por prostituir y que esto esté naturalizado. Entonces, entre las 3 estrategias para mí son educación sexual integral para entender la sexualidad como una reciprocidad, en condiciones de igualdad, digamos, que sea culturalmente inadmisible, porque esta es una batalla cultural, digamos, del punitivismo. Si no cambiamos la base de qué es lo que entendemos por sexualidad y dejamos de naturalizarlo, el tema de la prostitución, si no podemos llegar a imaginarnos que un mundo sin prostitución es deseable y es posible, no vamos a mover nada. Entonces, yo muchas veces polemizo con compañeras abolicionistas porque dicen, bueno, los varones tienen que renunciar a sus privilegios, el ir de putas no es ningún privilegio, es una de las peores formas de sexualidad posible, es la más mezquina, la más desigual, es una forma de erotización del poder y de la crueldad, y también lamentablemente en estos tiempos digitales y virtuales, la pornografía está haciendo estragos en esta naturalización de la violencia sexual hacia las mujeres. Entonces, educación sexual integral tiene que ser realmente muy inteligente, porque, digamos, creativa, innovadora, que atrape, que pueda interpelar. Porque ir de putas no es ningún privilegio, es una cagada. Y los varones así lo tienen que entender, que el feminismo también es una herramienta de liberación para su propia sexualidad. Porque el capitalismo lo único que hace es montarse sobre ese deseo, adoctrinarlos en ese tipo de deseo para poder seguir vendiéndole cosas, y lo mismo para poder seguir vendiendo a mujeres, niñas, niños, cada vez más niñas y niños. La entrada de las mujeres en prostitución es de niñas de 12 a 17 años y siempre va a la baja. Y cada vez se piden también más niños vírgenes, cada vez se paga más. Y la trata es un negocio criminal internacional de 150.000 millones de dólares al año, ¿no? Con un sistema de complicidades que van desde flujos financieros ilícitos hasta el tachero que mueve a las travestis o a las personas en prostitución por los diferentes prostíbulos o a las diferentes esquinas, los hoteles de alojamiento, las casas de depilación, las casas de cirugía estética, sistemas de complicidades. Y por supuesto es un delito que no puede llevarse a cabo si no hay connivencia estatal. De jueces, de policías, de agentes migratorios. Entonces, realmente todo esto, o sea, está muy entramado en nuestras vidas, en lo que es la sociedad. Entonces, de las 3 estrategias, una es la ESI, esta educación sexual en igualdad, para el placer, en reciprocidad, que sea inadmisible que un tipo pueda pagar para estar con alguien que no lo desea y que no siente placer. Digamos, tenemos que ir a la base. Yo festejo que dentro del marco de la Semana Se Trata de No Más Trata, que es un evento que hacemos hace 5 años, a través de la red abolicionista Susi Decker, haya surgido en esta semana un grupo que se llaman Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente. Necesitamos cada vez más varones hablando desde esta postura. Por otro lado, otra de las estrategias es poner en valor, voy a sacar esto porque si no puede llevar equívocos. Y les dejo esto que por ahí les causaba curiosidad. Esto es una obra plástica de una artista feminista abolicionista que se llama Valeria Saloum. Estuvo expuesta en el Museo de las Mujeres, y en realidad es el cálculo
de la cantidad de semen que reciben las mujeres por día, por semana, por mes y al año. Ella es, digo, ¿cómo, digamos, esto impacta, ¿no? Es por eso la mediación del arte siempre es interesante. Ella es instrumentista quirúrgica. De ahí esa sutileza de los mililitros. A mí me regaló uno, ahora, cuando ella expuso, porque yo le dije, tenés que poner este, ¿eh? Y me regaló el más chiquito, miren. Es crudo, pero es así, las mujeres se quedan con semen, la plata se la llevan otras y otros. Y quienes ponen el cuerpo siempre son las mujeres, las niñas, las más vulneradas y las que nunca van a salir de ahí, y que junto con las travestis tienen un promedio de vida de las travestis 35 y las mujeres 42 años, ¿no? Después al final les recomiendo un montón de charlas que la virtualidad lo que está haciendo es eso, ¿no? Por eso tengo los datos tan frescos, porque me pasé toda la semana haciendo diferentes charlas. Bueno, eso, promedio de vida de mujer en prostitución 42 años, pero hay un montón de estadísticas que están circulando y hay charlas que les voy a recomendar que vean, porque se está haciendo un compendio audiovisual de abolicionismo como yo nunca he visto antes, ¿no? Entonces, la pandemia a veces también es una ventana de oportunidades. Entonces, educación sexual para el placer, en respeto, en igualdad. Por el otro lado, poner en valor los testimonios de las sobrevivientes de prostitución, ¿no? Que eso es muy difícil, que entre las grietas del sistema se dejen oír estas voces, y esa es una responsabilidad que tenemos todas, de poder amplificar esas voces, de poder dar espacios, de poder contar qué es lo que sucede, qué es lo que las compañeras cuentan, y en lo posible habilitar espacios para que sean ellas mismas quienes hablen. Porque hay tanta empatía con el yo sí te creo, de cuando una mujer es abusada sexualmente, y cuando una mujer logra salir de ese sistema ultraviolento de la prostitución, con todo lo que eso implica, no puede ser que no se reconozca la prostitución como violencia teniendo semejantes testimonios, no solamente de las compañeras argentinas, donde sí tienen un recorrido y que ha entroncado con toda la experiencia de lucha del movimiento de derechos humanos acá. Por eso, para mí tienen las abolicionistas en Argentina una madurez que no tienen en otros lugares del mundo. Fíjense que somos, yo creo que el único país del mundo que claramente travestis y mujeres están juntas en el abolicionismo. Porque la lucha la han dado juntas, y la han dado juntas junto a feministas y a organizaciones de derechos humanos que venían peleando por los desaparecidos, ¿no? Contra el sistema represivo. Entonces, eso, tener en cuenta la lucha, conocer la historia de las personas en prostitución que se organizaron a mediados de la década del 90 en un contexto de neoliberalismo, de menemismo, contra la represión policial, que la CTA las alojó, y que al calor de esa lucha de todos esos años, y después del 2001, con todo lo que eso representó, con los piquetes, con la lucha social a flor de piel, este grupo de compañeras organizadas contra la represión policial, contra los códigos contravencionales, contra las zonas rojas, decidieron en una asamblea en el 2003 decir que no a la CTA, que ellas no querían considerarse trabajadoras sexuales, que querían trabajo digno y la restitución de sus derechos humanos vulnerados, ¿no? Que querían seguir organizadas en la CTA, pero que no querían que se las que no querían trabajo sexual, querían llamarse de otra forma, porque habían tenido una maduración política de lucha, ¿no? AMAR surge en 1995 contra la represión policial. Al principio, digamos, no mostraban sus caras, marchaban con caretas. Se trataba más que nada de mujeres que habían sido tratadas de diferentes provincias, siempre desde las más vulnerables, las más pobres, las del norte. Loana Berkins, la travesti referenta también por la ley de identidad, Salteña, Mimi Sifón y Carmen, mendocinas, Elena Reinaga, Eugenia,
Graciela Collante Simimí, tucumana, Jorgelina Sosa, santafesina, Rafaela, y bueno, y varias más. Había tratadas, había explotadas por proxenetas, y también estaban las locas sueltas o independientes, porque estando en situación de prostitución también se cae en situación de trata. Y esto es otra de las cosas que hay que conocer, digamos. Las personas más vulnerables para ser tratadas son las que ya están en prostitución, ¿no? Entonces hay que también entender el sistema prostituyente en su totalidad. Si hay trata es porque hay prostitución. Entonces tenemos que ir a la prostitución, porque la trata es trata para prostitución, y la trata está porque no hay una cola de mujeres que se quieran prostituir. Está porque hay muchos varones que pagan por ese tipo de sexualidad y hay pocas mujeres que quieren hacerlo. Si no, mismo en países donde está reglamentado, ¿cómo se explica? Que en un 80%, 90% las personas registradas en prostitución, que son igual muy pocas, un porcentaje muy poca, sean todas de países pobres, sudacas, de Europa del Este, de Asia, digamos, no son las alemanas, en muy poca proporción hay alemanas. Bueno, acá la lucha por prostitución callejera, la lucha porque no las persiguiera la policía. Había todavía continuidad con las fuerzas represivas de la dictadura, ¿no? Y toda, digamos, si ustedes se fijan, todo lo que es el andamiaje logístico de secuestro, de traslado de personas, ha habido como una reconversión de lo que fueron los sistemas represivos, en especial hablando de comisarios, comisarías, etcétera, en lo que es la trata, ¿no? Bueno, Derkins, bueno, y todo un movimiento que acompañó la lucha en los 90, que iba desde una red de vecinas y vecinos por la convivencia, pasando por la Iglesia Metodista Evangélica de Plaza Flores, las hermanas Oblatas, la Asamblea Raquel Lieberman, Maggie Velotti, Marta Fontenla, Sara Torres, María Elena Nadesco, Elena Barbayerata, María José Lugosino, Diana Macía, que fue la defensora del pueblo 1998-2003. Todo esto articulado mientras estas compañeras de AMAR estaban en la CTA. Pero, ¿por qué voy a todo esto? Porque me parece que es muy importante conocer la historia, porque hoy solamente una sola persona del núcleo fundador de AMAR es reglamentarista, que es Elena Reinaga. Todas las demás, todas, sin excepción, son abolicionistas, ¿no? Entonces, en este transvasamiento generacional que hubo en AMAR, las putas feministas jóvenes que rodean todo el glamour, no tienen nada que ver con lo que fue lo que fue y lo que sigue siendo la lucha de estas fundadoras de AMAR en 1995, que luego, cuando fue la decisión, se llamaron AMAR Capital por mucho tiempo, y después para que dejaran de confundirlas con las de AMAR que empezaban a tener causas por trata de personas, cambiaron por AMADH, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Elena Reinaga, lo que sucedió fue que se empoderó, pero se empoderó en el marco del trabajo sexual, porque es por ahí donde bajan los fondos de ONUCIDA, de los fondos de las organizaciones que estudian el HIV, donde por detrás están los intereses de los laboratorios farmacológicos, ¿no? Y ese dinero sí o sí tiene que bajar para organizaciones de trabajadoras sexuales o para organizaciones de LGTBIQ. Porque si se lo bajaran para mujeres prostituidas, le podrían decir, están bancando la explotación de la prostitución ajena. Entonces sí o sí necesitan blanquear. ¿Y por qué es tan necesario que sean organizaciones de trabajadoras sexuales? Porque las mujeres en prostitución son un laboratorio viviente. Imagínense, ayer escuchaba un testimonio de Elena Moncada, que es una sobreviviente que escribió este libro, Yo elijo contar mi historia, que también militó en AMAR y también se fue de AMAR. Las sobrevivientes normalmente sobreviven de la venta de sus libros, así que si pueden colaborar como colectivo, yo las contacto, pueden comprar, distribuir, para ellas es una ayuda y es una puesta en valor, las pueden invitar a charlas. Después les voy mostrando otros libros de las diferentes sobrevivientes que por suerte nos estamos organizando y se están pudiendo editar.
yo elijo contar mi historia. ¿Qué contaba Elena ayer? Me retardé. Bueno, contaba varias cosas, entre otras cosas contaba que estas organizaciones, por ejemplo, no bajaban preservativos a territorio para aquellas que no se reconocieran como trabajadoras sexuales. Pero no era eso lo que les iba a contar. Era algo que me había impresionado mucho de esta charla, que de todas formas está subida al Instagram, de Se trata de no más trata, y fue entrevistada por Daniela Ruiz, que es otra sobreviviente de prostitución travesti, y que hace talleres de teatro, ayudando también a otras compañeras a salir de prostitución. Venías hablando, perdón, Ángeles, del tema de los laboratorios y el interés de los capitales. Digamos, miren lo que contó. Digamos, la prostitución para bancar semejante violencia, semejante sucesión de cuerpos tras cuerpos, de manoseos, de pesos, de insultos, que se cae muy fácilmente en las adicciones, además porque esa es una forma también de retenerlos, ¿no? Sea en alcoholismo o en las drogas. Elena tenía un serio problema de adicciones, y dice que en un día hizo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente en prostitución callejera 63 pases. Un día. Ustedes imagínense el nivel de alienación, de daño, de violencia que tiene que soportar una persona, o sea, por el que está pasando una persona y el nivel también de droga, ¿no? Porque ¿cómo haces para soportar eso? Y la verdad es que, digamos, no se realizan muchas investigaciones sobre los daños en prostitución, pero algunas hay y muy buenas, por supuesto no en Argentina. No obstante, tenemos los fuertes testimonios de nuestras compañeras que claramente están diciendo que la prostitución es violencia, y es una trampa de decir que es un trabajo, ¿no? Y una irresponsabilidad, porque se le está dando a las jovencitas, a las adolescentes, que están descubriendo su sexualidad, que son vulnerables, fácilmente captables, un mensaje equívoco que es muy peligroso. Entonces, hoy incluso se podría decir, AMAR, la Asociación de Meretrices Argentina, que dice que es un trabajo sexual y que la situación de las mujeres mejoraría si esto se reglamentara como un trabajo, se la podría acusar de promoción de la prostitución por entrar a las escuelas y dar este discurso. Y los dos estudios más interesantes que se hacen a nivel internacional, uno lo hace Melissa Farley, que es una estadounidense, que en el 2003 hace una investigación en diferentes países. Ella tiene una página que se llama Prostitution Research, o algo así. Si quieren se los escribo acá en el chat, y si no después se los paso. Melissa Farley, se llama, con Y, que recaban, digamos, los enormes daños psíquicos y físicos que hay en la prostitución. Y el daño más común en prostitución, ¿saben cuál es? Golpes en la cabeza, ¿no? Esas son las prácticas prostituyentes. Bueno, y después, por supuesto, digamos, niveles de estrés postraumático que son equivalentes a alguien que viene de la guerra, ¿no? Y eso también decía Elena ayer, la dificultad de volver al cuerpo, esa práctica de alienarte, ¿no? Porque eso también es uno de los mitos de la prostitución, que se sobreerotiza la figura de la persona en prostitución. Uno dice prostitución y siempre piensa en mujeres ultrasexualizadas, pero es justamente lo contrario, digamos. No es la sexualidad de las mujeres lo que está ocurriendo ahí, la sexualidad del varón prostituyente que paga. La mujer lo único que hace es escindirse de su cuerpo, para no sentir dolor, para no sentir asco, para no sentir miedo, y después es muy difícil en esta recuperación poder volver a tener sexualidad. Como decía Loana Berkins, ella nunca más tuvo tampoco posibilidad de tener encuentros sexuales después de la prostitución. Bueno, ¿qué sucedió con Elena Reinaga? Elena Reinaga
quedó conformando una red que se llama la Red Trasex, de organizaciones de trabajadoras sexuales en todo el continente. Si ustedes se fijen abajo, por favor, fíjense los sponsors. Robert Carson Foundation y ONU-SIDA. Les estoy hablando de mucho dinero. Y en Argentina entra mucho dinero, que no está mal que se investigue sobre el SIDA, pero lo que está mal es caer en la falacia de que esto es, que es algo por la lucha de los derechos humanos de las mujeres en prostitución. No, no les importa nada y ni les modifica la vida en nada. Y van a seguir prostituyéndose y en la calle y a nadie les importa de dónde vienen ni qué va a hacer de ellas, porque no les mejora la situación. Bueno, alguien vinculado a los fondos que entran de ONU-SIDA es Mabel Bianco, desde un primer momento, al Ministerio de Salud, que era parte del programa Lucida. 15 millones entre los años 1997 y 2001 de dólares. El organismo internacional financió el proyecto con un crédito de 15 millones entre los años 1997 y 2001. Y estas cifras de dinero siguen repitiéndose en todo lo que es los primeros 10 años del 2000. Obviamente en Lucía no existe más, y después se generaron empresas híbridas entre el Estado y donde también hay proyectos con IFET, que se llama UBATEC, que para mí es un misterio, hay que investigar más. Mirta Yalo me investigó también sobre eso, pero yo no alcancé todavía a leerlo. Y en el 2000 ahí se empieza a hablar de trata de personas a nivel internacional, porque se firma un protocolo que se llama el Protocolo de Palermo, que es un protocolo, que es un reglamento de un convenio de la Oficina contra la Droga y el Delito. El protocolo es un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Es uno de los protocolos. El tema es que esta convención no es una convención de derechos humanos, es una convención que defiende las fronteras de los estados. Entonces lo que quiere regular es el crimen transnacional, o sea, lo que pasa por las fronteras, las drogas, las armas y las personas. Este protocolo lo que hace por primera vez es también hablar de trata para explotación laboral, además de trata para explotación sexual. El tema es que los pone como en igualdad, los pone como si fueran análogos, y sin embargo, y entroncado con lo que venía diciendo antes, uno puede decir, bueno, un taller textil lo transforma en una cooperativa y va a tener condiciones dignas de trabajo, pero la prostitución jamás la puedes hacer en condiciones dignas de trabajo, porque en sí misma es una situación de violencia y de alienación para las mujeres y travestis. Bueno, 2001, y acá, digamos, testimonios de las compañeras que deciden en la asamblea no ser trabajadoras sexuales. Sonia Sánchez. Bueno, acá cuento todo una cuestión histórica que para esta charla no viene al caso. Mimi Sifón, ¿no? Mimi Sifón, una de las fundadoras de AMAR. Margarita, no me acuerdo el apellido, Elena Moncada al lado. Y Elena Reinaga, que quedó en la CTA con el Sindicato de Trabajadores. Esto es una pintada que se hace el día que se inaugura una exposición que se llama Ninguna mujer nace para puta. Esto es parte de este proceso colectivo, yo no sé si fue en el 2003 o en el 2004, que hacen este grupo de mujeres organizadas en la calle, que habían aprendido derechos humanos, derechos laborales, por haber estado en la CTA. Y bueno, y casi todas las que eran las fundadoras en Capital Federal deciden, en Ciudad de Buenos Aires, deciden no ser trabajadoras sexuales. Inauguran esta muestra, que es la expresión de esta maduración de política, Ninguna mujer nace para puta, en el Centro Cultural Borges, a la cual yo fui, y ahí yo empecé a conocerla. Esa noche hacen esta pintada de Llenaro: si la prostitución es un trabajo, sindicaliza tu pija y tu ano. Mujeres amando. Porque esta fue la conjunción de un grupo de activistas bolivianas que se llaman Mujeres Creando con el grupo de las mujeres organizadas en prostitución, en aquel entonces todavía AMAR,
después Amar Capital. Ninguna mujer nace para puta. La presentación de la muestra se hace en el Bauen. Y lo que hacen es, se las echa de la CTA. Y terminan primero en un pequeño local del Partido Socialista, que les consiguió la pelata, pero también alojadas en la iglesia metodista de Flores. Esto es parte de la muestra. Acá hay algo interesante para leerlo, pero lo voy a decir. No las quiero aburrir tampoco. A mí me parece que lo quiero leer, si me molesta. Porque es parte de un taller colectivo que ellas hicieron en ese momento y que expresa esto. Soy una mujer, no una cosa. Me expropian mi cuerpo los proxenetas, los clientes, los policías, los políticos, los sindicalistas, y hoy estoy aquí para decir basta. Soy una mujer organizada. No me refiero a cómo me organizo para planchar, cocinar. Acá se me corta. Me organizo para ser una mujer autónoma y libre. Me organizo porque estoy harta de las injusticias. No estoy sola contra el mundo y estoy aquí para decir basta. Al Estado le pregunto, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo educación? ¿Por qué no soy dueña de decidir sobre mi vida y mi cuerpo? Estoy aquí para decir basta. El Estado nos quiere conformar con una caja de alimentos. El Estado quiere dependencia en nosotros a través de programas vacíos que son una manera humillante para taparnos la boca. Estoy aquí para decir basta. A la sociedad le digo, señor, señora, no crea que me gusta estar parada en la puerta de su casa. Por eso, hoy día le aclaro una cosa, no sea hipócrita. Mis clientes son sus maridos, hermanos, primos, hijos. Señor, señora, no necesito su condena, se la devuelvo. Y estoy aquí para decir basta. La prostitución es un tema de todos. La prostitución no es un tema de las putas, sino de todos. Luchá conmigo, gritá conmigo, estoy aquí para decir basta. Me encanta, esa es la bandera. Ese es el libro de Sonia. Y después las compañeras, siguieron, este es el de Elena, su hijo. Este es el de Delia Escudilla, también que había quedado en Amar y luego se va de Amar. Después, este es el de Graciela Collantes, Nuestros cuerpos no se reglamentan, salió el año pasado, acá también cuenta esta historia que yo les estoy contando. Sonia Sánchez también tiene un cuadernillo que se llama Prostitución, campo de concentración a cielo abierto. Y también la lucha de las madres de las víctimas, desaparecidas, asesinadas, como es Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata, ¿no? La red de la que yo formo parte se llama Red Susi Betker, por la hija asesinada por el proxeneta Fiolo, que la enamoró a los 16 años, y al año siguiente la asesinó, la hizo pasar por una pérdida de gas. Y para colmo cobró el subsidio del consorcio, la indemnización del consorcio. Otro libro, La Roy, de Florencia Guimaraes, ¿no? Todos testimonios. Después también está un libro muy importante de Silvia Texter, Lugar Común. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella entrevistando prostituyentes, ¿no? Que ahí una cae en la cuenta de la violencia, ¿no? Que hay en prostitución, de lo que cuentan, de lo que se legitima. Entonces, volviendo a estas tres estrategias con las que yo quería estructurar la charla, la ESI por un lado, por el otro, poner en valor el testimonio de las sobrevivientes, darlas a conocer la historia, generar empatía. Yo sí creo que esto es violencia, y que el Estado entienda que esto es violencia, y que tiene que generar todas las políticas públicas que hoy no está dando, para que esas personas puedan salir, para que puedan tener acompañamiento psicológico, para que puedan tener casa, refugio, comida, salud, educación, comida para sus hijas, hijos. Y después, y principalmente esto, a mí, educar a varones, interpelar a los varones. Esto es inadmisible en la sociedad en la que queremos vivir. Y entender que el prostituidor, la persona que paga, es un torturador. Lo quieran disfrazar de lo que lo quieran disfrazar.
si vamos en términos politológicos, ¿qué es la dominación? La dominación es cuando vos haces que alguien haga algo sin usar lo que vos querés, sin usar la fuerza. Entonces, la prostitución alguien la fuerza ya la hizo. Vos pagás, ¿no? Esa persona está ahí atada de todas formas por la necesidad, y por un montón de otros grilletes que no se ven, que están en la cabeza. Por ahí está enamorada de su proxeneta, porque es la única persona que le expresó cariño, paradójicamente, perversamente cariño, porque el proxeneta es el padre de sus hijos y sus hijos están de rehén. Por ahí no están encerradas, pero no pueden salir de ese sistema porque nunca nadie les dijo que pueden hacer otra cosa y que sirven para otra cosa. Entonces eso, cuestionarnos como sociedad de que es inadmisible este sistema, que además es un negocio que sigue siempre beneficiando a los que ya tienen mucho dinero y van a seguir teniendo dinero, explotando mujeres. El otro día también asistí a una charla de la UFI, que es la unidad fiscal que estudia los flujos ilícitos de dinero del crimen organizado, y contaban que el clan Ale, aquel que había explotado a Marita Verón, tenía por ejemplo, lavaba dinero a través de las gritas del HSBC, el banco. Después tenían una flota como de 31 autos, propiedades, una remisería de 38 autos, inmuebles, 31 inmuebles solamente en la provincia de Tucumán. Entonces, y estamos hablando de proxenetas muy importante, pero pensemos también en las otras escalas, ¿no? De quiénes se benefician internacionalmente también. No hablo más, ya me aburrí de escucharme. A ver, si puedo salir de acá. No sé si quieren decir algo, yo no las escucho. Tal vez se me cortó el audio. Hola, ¿me oís? No, ahí está. Okay. Bueno, Sí, nos escuchamos, ¿no? ¿me oyen? Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que en cuanto a montos de dinero que mueve, es el tercer negocio del mundo. El primero son las armas, el segundo son las drogas y el tercero es la prostitución y la trata. Sí. Y además, le agrego a esos 150.000 millones de dólares de los que hablábamos al año, que esos son cifras de la ONU-DOC, que es esta oficina que estudia el crimen transnacional organizado de la ONU, 100.000 millones son de la explotación sexual. ¿Está? Y de esos 100.000, y de la explotación sexual, prácticamente un 96% son mujeres y niñas. Entonces, esto es un tema donde se cruza patriarcado y capitalismo globalizado. En ese sentido no es análogo a la explotación laboral. Ángeles, yo quisiera hacerte una pregunta. Si es que tenés algún dato, alguna cosa, porque es como si fuera más silenciado que esto. Acá yo coincido con tu posición, reconozco que hay una minoría que no coincide por mi actividad feminista, digamos, tengo contacto con gente que no opina igual, pero es una minoría. Pero lo que nadie habla, y yo ya he constatado de alguna manera, pero no tengo cifras, no tengo nada, ¿cómo está ligada la incubación de vientres a la trata? No tengo esa respuesta, no lo sé. Las compañeras españolas saben más de esto, porque lo están trabajando más. Porque de hecho, si no me equivoco, Diana, por ahí ayúdame, se presentó un proyecto, ¿no es cierto?, de alquiler de vientre, hace poquito, Sí. acá en Argentina, digo. No, acá no hay proyecto todavía. No, ya lo sé. Se presentó un proyecto. No hay datos. Sí, hay gente que está trabajando en eso.
pero viene de Pero afuera. viene de afuera. Pero hay muy pocos datos y muy poco hablado de eso. Incluso cuando se habla de la trata, casi es un tema que no se toca. Y doy fe que en el Chaco está instalado, en el sur, en Chubut también, pero no tengo idea es como mucho más oculto todavía, porque como no es en la calle, obviamente es más difícil además de tener contacto con eso. Pero sí, si tenés alguna bibliografía me podés mandar, te agradezco, es un tema que tomo en particular por Bueno, interés. sí, Porque ha me habido interesa. incluso seminarios virtuales en estos días. Yo no, en las jornadas de la CATW, las jornadas internacionales, que fue esta única charla que yo di antes de esta, las últimas panelistas hablaban en relación al alquiler de vientre, que son las españolas. Las sobrevivientes de prostitución hablan mucho de los abortos y de los partos en el prostíbulo, de cómo les roban los bebés, de cómo les matan los bebés, de cómo les venden los bebés. Sí. Hablan todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, no todas hablan, pero sí, se habla. Porque ¿qué pasa con los partos en los prostíbulos? ¿Qué pasa con los bebés? ¿Con qué ¿Se los venden? decís? No, es una pregunta para todas, digo. Ah, claro. Eso sucede, digo. ¿Y los bebés qué pasa? Entonces, alquiler, o sea, los venden para órganos, para prostitución sexual en la infancia, para pornografía, para... Esa es una parte, pero también corre al revés. O sea, hay mafias donde por una cuestión no de patología, no de imposibilidad, e incluso así es muy opinable, porque no somos un vaso, la trata se refiere a la incubación de vientres por estética, por ejemplo, que en Europa es bastante más común que acá, pero que acá también está, por supuesto, ligada al poder patriarcal y al poder, las dos cosas, al poder en general. Por Rosa eso, Cobo, podés buscar Rosa Cobo, que ella también, buscar Rosa Cobo, que es una teórica española, que está tratando esto. La relación prostitución y, digamos, prostitución contra la sexualidad y también la reproducción, pero ella está estudiando ambos sistemas de alquiler de vientres también. Es lo último que está escribiendo, por eso ella... voy a buscarla, ok. A ver, lo que tengo igual entendido, a ver si estoy clara, lo que está en realidad prohibido es la explotación desde el punto de vista del caficio, digamos. Pero hay ponerle un 1%, 0,5% de esas mujeres que defienden, entre comillas, el trabajo sexual, y eso no está penado. ¿Estoy equivocada? Desde el punto No de vista está penado. legal. No, Está esa es la penado. falacia, digamos. Y mucha de la bibliografía sale de Estados Unidos, donde sí está penado. Entonces yo entiendo que pueda parecer progresista en Estados Unidos defender el trabajo sexual, pero acá en Argentina, donde ya tenemos excelentes leyes que son fruto de la lucha del movimiento de mujeres, somos incluso mejor que lo que tienen los demás países, porque todavía están con el protocolo de Palermo la cuestión de si consiente o no consiente. Acá, consienta o no consienta, el Estado tiene el deber de investigar y de perseguir a proxenetas y tratantes. Eso no sucede en los otros países. Y el deber, por supuesto, de no perseguir y de restituir los derechos. El tema es que estas organizaciones de trabajo sexual se basan en la ignorancia de las mujeres más vulnerables, ¿entendés? Si vos estás en la nada, no sabes nada de nada, y te dicen, ahora sos trabajadora sexual, sos recopada, y vas a tener obra social, digamos, cuando ya puede tener obra social, digamos, puede tener el monotributo social, si quisiera, y puede tener acceso a un montón de cosas del Estado, a salud, que los tiene que exigir, y lo que ella está haciendo no es ningún delito, pero juegan con la ignorancia de las mujeres. A ver, si la policía reprime es violencia institucional, si la policía reprime es porque en algunas provincias todavía hay códigos contravencionales que habilitan la persecución policial, porque en realidad
Eso también es lo que habilita la caja política de los comisarios arreglados con los políticos y los dueños de los burdeles, que no quiere y que aprieta a las personas en prostitución de calle para tenerlas encerradas en un prostíbulo, ir a cobrarles la coima. Pero hoy, por favor, que no instalen esa falacia, hoy en Argentina la prostitución no es delito. Justamente las mujeres sobrevivientes lo que dicen en esta lucha que les mostré, el abolicionismo me devolvió la voz. Es un paradigma de derechos humanos que tenemos que estar todas y todos defendiéndolo. Angie, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. La persona que escribe sobre prostitución y procreación, ¿es Rosa Cobo con B larga? Con B larga, sí. Pero igual yo les mando todo, esto me lo llevo como pregunta y todo lo que tenga les reenvío por WhatsApp a Diana. El problema es que el 95%, creo, o el 99%, no sé cuánto es el porcentaje preciso de las mujeres prostituidas, que son prostituidas, tienen que ver con organizaciones que además ni siquiera cobran lo que cobran. Parte del dinero va a capitales de estos, de los mafiosos estos, que son los que, entre comillas, le dan el trabajo. Por eso lo llaman trabajo, pero en realidad es la explotación sexual más cruda, más cruel, quizá, y es de la gran mayoría. Es como si me decís, mira, el patriarcado existe, pero resulta que conozco uno que tiene una actitud feminista. Bueno, pero espera un poquito, el 99 no. Entonces, me da la sensación que lo del trabajo sexual tiene la misma envergadura. O sea, las que defienden el trabajo sexual independiente, como lo llaman, son tan minoría que en realidad cuando hablamos de mayorías, como vos decís, el Estado se tiene que hacer cargo de que no existe explotación sexual y por supuesto que no sea parte de este patriarcado cruel encima. Pero en realidad quien tiene que perseguir es a los explotadores. A las mujeres hay que rescatarlas. A los que tienen que perseguir es a los explotadores. Y además las mujeres que caen en las redes siempre están en deuda, reciben como cualquier trabajador un porcentaje mínimo de lo que producen. Y de ahí sale la plata negra que constituye el gran negocio de la trata. Claro. Y siempre igual, están en deuda. Yo lo que intenté durante la charla, tal vez leí pocos testimonios de las sobrevivientes, pero, a ver, la prostitución no puede ser un trabajo, es una perspectiva feminista. Por más que haya un 2% que diga es un trabajo. Porque la prostitución es básicamente boca, vagina y ano. Eso no es un trabajo. Tiene más que ver con la esclavitud en el sentido de que te miden los dientes, te pesan, del color de la piel. No es un trabajo. No puede ser considerado un trabajo. Eso es independiente de decir, compañera, vos te percibís trabajadora sexual, chapó. Pero el Estado argentino no puede considerarlo un trabajo, porque si no, por ejemplo, pasarían cosas absurdas, como que bajara el nivel de desempleo, o que además cobraran impuestos, y que además registraran a las personas que lo hacen porque no tienen otra salida. Claro. ¿Qué quedarían clandestinas? Es decir, yo creo que ninguna mujer se propone en su vida que quiere ser prostituta, es el último recurso de sobrevivencia que puede llegar a ser, lamentablemente, pero no porque sea un objetivo o un deseo. ¿Qué mujer piensa para sí o para una hija que sea prostituta? Eso no es, es una situación condenada, y condenada fundamentalmente por los que lo padecen. ¿Les puedo leer algo? Parate en mi esquina donde yo no estoy. Esto es una respuesta de Delia Escudilla a una dirigente de AMAR de Córdoba, Eugenia Aravena, que estaba con las filósofas feministas de la academia defendiendo el trabajo sexual y acusando a las abolicionistas de yuta, ¿no? Yuta. Cuando en realidad, cuando conocemos la historia, las abolicionistas sobrevivientes y feministas, digamos, se formaron y se organizaron contra la represión policial. Entonces, Delia escribe este manifiesto, que lo pueden encontrar también en su página de Facebook. Es un poco fuerte,
pero se los leo porque son las palabras crudas que le salen a ella. Parate en mi esquina donde yo no estoy. Parate, porque el libro se llamaba Parate en mi esquina, el que habían editado en la Universidad de Córdoba. Parate en mi esquina donde yo no estoy, porque estoy haciendo reuniones para legitimar la violación con factura. Parate en mi esquina donde yo no estoy, porque estoy reunida con filósofos, antropólogos y estudiantes de letras para reglamentar la prostitución y el uso de los cuerpos adormecidos. Parate en mi esquina donde yo no estoy, porque estoy de viaje yendo a foros y plenarios para lavar cerebros de mujeres pobres. Parate en mi esquina donde yo no estoy, porque es copado ser puta, siempre y cuando no te penetren a vos. Parate en mi esquina, dale, que yo estoy celebrando mis logros y los proyectos dolarizados, aunque no sean verdades, los celebro igual. Bla, bla. Parate en mi esquina mientras yo viajo por todo el Caribe trabajando por la igualdad y luchando por tu trabajo sexual autónomo, que de paso me doy unas vueltas por la plaza mientras a vos te garchan reglamentadamente. Parate en la esquina, así llega tu putero maloliente y te coge salvajemente mientras vos gemís fingiendo placer, ocultando el dolor y la bronca. Al fin y al cabo todos somos explotados. Bueno, son 2 hojas de esto, pobre, un vómito catártico. Sí. Estas voces no se escuchan, ¿eh? Si no las vas a buscar y si no las militas para amplificarlas. Una pregunta, ¿y de los varones prostituidos que nunca se habla? No se habla porque es prácticamente, se habla de los nenes, que también es muy, No, muy en los chiquito. nenes no, en los adultos me refiero. En los adultos prostituidos varones. Es que no son prostituidos. A ver, vamos a los datos, a lo siguiente. Una cosa es la prostitución masculina. Vos estás hablando de la prostitución masculina. Sí. Hay un libro, por ejemplo, que es de Néstor Perlonguer, no sé si lo conocen, un escritorazo. Su tesis de maestría en San Pablo se llama La prostitución masculina de la observación participante con los Millet. El tema de la prostitución masculina es que, a diferencia de lo que pasa, son fenómenos diferentes en torno al patriarcado. A diferencia de lo que pasa en la prostitución femenina, el chongo tiene todos los atributos de masculinidad. Y por lo general, independientemente de lo que después suceda cuando paga o no paga, es el que penetra. Supónganse que ese mito funcione, pero tiene los atributos de masculinidad. Es el chongo, es el macho, es el fuerte, es el joven. Es objeto sexual, pero a la vez tiene deseo sexual, es otra cosa. Por ahí tiene más que ver con cómo vivir una homosexualidad no aceptada, ¿no? Más allá de que por ahí también son sectores vulnerables, pero es otra cosa, y es un personaje fuerte. En la mujer eso no tiene nada que ver. Incluso, igual en eso, diferentes travestis pueden decir, experiencias travestis pueden decir, encontrás travestis que dicen yo disfruto de la sexualidad prostibularia, digamos, me lo cojo pero después me quiere cobrar, entonces ¿por qué no cobrarle? Esa es Nati Menstrual, se llama, una poeta. Pero después tenés a Florencia Guimaraes o Ana Berkins, que hablan prácticamente en los mismos términos que hablan las mujeres sobrevivientes de la prostitución. A ver, por eso, digamos, más allá de que, ¿cómo puedo decirte? Es un ínfimo porcentaje lo que es la prostitución masculina, que tiene más que ver con un ámbito de sexualidad gay, donde la sexualidad del placer y el deseo está presente de alguna forma, digamos. Pero incluso así, y con muchos matices, porque yo tampoco puedo ser categórica en eso, porque hay que hablar con... Y hay películas nuevas que hablan de eso, si quieren después se las recomiendo. Pero no tiene nada que ver con lo que sucede en la mujer en la prostitución, donde realmente se va del cuerpo. No tiene nada que ver con el deseo, ni con se va del cuerpo, y después el problema es traerlas de vuelta. Por eso esta cuestión de estrés postraumático, disociación. Complejo el tema. Angie, muy interesante, muy lindo, muy bueno. Muy bueno. Pero no haberlas aburrido. No. No, para para nada. nada. Gracias, al contrario. Es una posición muy clara la tuya y creo que está bueno, o por lo menos yo coincido, y hay matices, hay cosas que son particulares. Creo que la particularidad no puede hacer a este derecho que tienen las mujeres y que tenemos las mujeres
y las trans y las disidencias, hacer de alguna manera, porque este es un fenómeno también me parece que tiene que ver con una situación de clase muchas veces, o como vos decís con la gente del norte, etcétera, está muy ligado a eso, y también la explotación organizada, que es la trata, que es lo que me parece que es como la versión más oscura y más deleznable de todo esto, sobre Pero todo también, en mí. perdón, también es trata la explotación en clases altas, es decir, quienes hacen circular mujeres por los congresos internacionales, por los grandes hoteles, que hay siempre alguien que está dispuesto a proporcionar prostitutas o mujeres consideradas de categoría y que para nada dan la imagen de la prostituta que está en el imaginario, sino todo lo contrario, casi como mujer bonita, diría yo, ¿no? Damas de compañía o algo así, pero tampoco sucede lo mismo, es la misma forma de explotación, de deshumanización y de disposición del cuerpo de la otra, ¿no? Los grandes eventos deportivos, nosotras cuando trabajábamos en el Comité contra la Trata hicimos un spot que se pasó por Fútbol para Todos, que era los hinchas de fútbol con la remera de fútbol argentina en un bar en Brasil, donde uno decía, muchachos, me ofrecieron unas chicas para festejar, y todos los demás, uno por uno, le cortaban el rostro diciendo que es un bajón. El poder de la ficción, digamos. Hay que cuestionar la sexualidad prostituyente y la pornografía. La pornografía es el marketing de la prostitución. Ahí los varones aprenden a cuán lejos pueden llegar y las mujeres cuánto podemos aguantar. Cada vez más violenta está la pornografía. Ahí se aprende esa sexualidad. Recuerdo muy bien ese spot, era fantástico. Gracias, nos costó mucho hacerlo. Pelearnos para dejar de mostrar a las mujeres. Hablemos de los varones. Claro. Los que consumen todo esta, que sería la tercera estrategia que vos nombraste, porque si no hay mercado, hay mucho como un cambio cultural para hacer muy profundo. Vamos, todas a la batalla cultural. Así todo creo que debo, a mí por lo menos me llama la atención, así todo, que nuestra organización política, progresista, de izquierda, etcétera, somos todas mujeres hoy. Preparate, cada vez que se tratan temas de mujeres, conseguir algún hombre es una tarea. No, estuvieron. Actividades, ¿Qué proporción? Yo no estuve, pero ¿qué proporción? Y la trata es un problema de ambos. Es un problema del patriarcado en extremo, digamos. Y sin embargo, yo misma digo, ¿cuánto nos falta incluso trabajar dentro de todas las organizaciones para que se preocupen, para que se ocupen? Es un problema de los hombres también, el patriarcado. No es solo nuestro problema, es estructural y nos corresponde, quizá en primer lugar, defendernos y reivindicarnos, pero ¿dónde están? ¿No? Bueno, digo yo. Sí, nos gustaría que estuvieran aquí. En la medida que se desoculte, se desnaturalice, la rueda se va moviendo, y la cuestión es que a veces las mujeres consentimos otro tipo de comportamientos también machirulos, y todo esto alimenta este patriarcado encubierto. La cuestión es ser cada vez más conscientes y arrastrar con nuestro propio accionar. Perdón, Hanna, una observación a lo que decías. Esta no es mi posición nada más. Por eso empecé así. Es la posición del Estado argentino y de casi todos los países. No es algo que yo digo. Digo, lo sé, pero es un tratado de derechos humanos. Claro, obvio. Por eso digo que en derechos humanos, que cuando hacemos actividades más ligadas a algo como no tan específico de las mujeres como la trata, en tanto número, en tanto importancia, en tanto, qué sé yo, extremo de
del uso del cuerpo de una mujer, a mí me gustaría que hubiéramos llegado un poco más lejos en organizaciones de izquierda, por ejemplo, a donde llegamos también políticamente y donde tampoco aparecen. O sea, yo reconozco que en esta semana hay muchísimas actividades, incluso hay muchas compañeras que están en otras actividades, algunas avisaron, otras no, pero no hay ningún hombre que esté acá o allá probablemente. Entonces yo digo, bueno, tenemos que luchar más fuerte, tenemos que tener una presencia más fuerte, multiplicarnos para que sea una cosa como que no se puede evitar, ¿no? Yo creo que hay que no quedarse tranquilos en esta situación, porque de cualquier manera vamos a evolucionar, porque las más jóvenes, porque no sé qué, no. En realidad yo creo que hay que generar suficiente peso político de estos temas, Ángeles, que realmente fue brillante tu exposición, brillante, por lo que sabés, por lo que sentís, por tus ganas de luchar por esto, y a mí también me da, es contagioso casi, es lo que tenemos que generar. Porque si no, la mitad de la población no lo vamos a lograr. Ellos son los consumidores, no los nuestros en particular, esta organización. Digo, los hombres son los consumidores, con lo cual tenemos que convencer sobre el consumidor, ¿no? Hablemos cómo nos tratan, como mercancía en este caso. Entonces, hablemos del consumidor. Educar para el placer de las mujeres en reciprocidad y en condiciones de igualdad. Porque una mujer que está educada para el placer, el deseo, que respeten su cuerpo, su integridad, no lo permite. Lógico. Tal cual, tal cual, tal cual. El afecto, el amor, en serio, en serio sería. Pero bueno, nos falta recorrer, pero si yo miro para atrás, yo que nací en el año 1947, donde nada había, nada. Todo lo que logramos fue pasado por mi cuerpo, lo que quieras, desde todas las instancias de todas las leyes que hemos logrado las mujeres en estos años de tanta lucha, desde la década del 60 más fuerte todavía, y en el 70 aún más quizás, todas pasaron por el cuerpo, por lo menos en el mío y seguramente en el de muchas, con lo cual tenemos conciencia de piel de lo que estamos hablando, no es un discurso, con lo cual me parece que puede ser bueno y un muy buen estímulo, y te agradezco un montón, para que, bueno, tengamos la fuerza necesaria para seguir peleándola. Es como que relajarse cero. De hecho, digamos, la organización se identifica como abolicionista, o sea, claramente dentro del estatuto de la organización, ¿no? Está el compromiso Por lo cual, la lucha contra la trata es parte del espíritu de la organización, por más que no logremos todavía plasmarlo esto en concreciones en cuanto al compromiso de participar de los compañeros en este tipo de actividades. Puede ser que haya un compañero de ustedes que se llama Elbaum. Sí, Jorge. Sí. Porque me dijeron que tiene un muy buen escrito sobre la sexualidad prostituyente. Sí, tiene escrito y además ha participado con nosotros en Nuevas Masculinidades. Es uno de los de la vanguardia, digamos, desde el punto de vista masculino dentro de la organización. Me invitan cuando le inviten. ¿Cuándo le expongan? Estuvo la semana pasada. Ay. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Pero lo tenemos grabado, quizás se lo podemos mandar. Ile, ¿lo tenemos grabado? Creo que también me lo mandaron, pero tengo tiempo. Chicas, yo les comento lo siguiente. La semana se trata de No Más Trata, se encimaron un montón de actividades y ahora ya empezó otra charla que me gustaría también escuchar, las invito si quieren a participar. No sé si sí, por supuesto. Pero igual todas van a quedar cargadas en el Se Trata de No Más Trata, porque es la charla justamente de Elena Moncada con una travesti que se llama Ivana Gutiérrez, que ella está trabajando en políticas públicas en Morón, que ella era parte del GAFA, Diana, a través de otra compañera. Ah, sí. Eugenia Navarro, de la Defensoría Pública. Pero eso me está pasando ahora. Angie, ¿cómo se accede a la charla? Entonces te agradecemos.
¿Para qué? ¿Qué, Leonor? ¿Cómo se accede a la trata? A la charla. A la trata. Ya les paso el contacto. Yo creo Por que lo Instagram. mandé. ¿Tenés Instagram, Leonor? Sí. En el Instagram de... ¿Se trata de No Más Trata? Yo creo que lo había Parece que mandado la Porque invitación. por ahí nos encontramos ahí ahora. Bueno, lo busco, gracias. Buenísimo. Para un momento, Sí, ¿eh? el grupo estaba. Empezó hace media hora, me da un poco de pena, vieron que dura solamente una hora, pero no quería tampoco cortarlas a ustedes. A mí me da mucha satisfacción que estemos acá conversando, a disposición para compartir materiales, para invitar a sobrevivientes, para hacer actividades, para hacer cuadernillos, para lo que necesiten, y lo importante es que todas podamos tener fundamento, argumento para dar la batalla en la micropolítica. Exactamente. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias, Diana. Chao, gracias a todas. Gracias, mil gracias. Hola, felicito. Chao, chao. Muy interesante. No hay problema, si quieren se quedan. No hay problema.